Ve, no sé si se ve el PowerPoint. Sí, sí lo podemos visualizar. Ya, entonces les voy a hablar de una experiencia que tuve al realizar un proyecto personal, que más o menos tenía que ver con hacer que un Raspberry simule ser una memoria flash y se conecte al internet para el grupo de investigación Synergy de la Politécnica. Ya, entonces, todo inicia con estas estaciones meteorológicas. Synergy consiguió que le donen a la Politécnica 5 de estas estaciones. Lo que hacen, veamos si se ve mejor. No, bueno. Lo que hacen es miden variables meteorológicas, o sea, velocidad de viento, temperatura, cantidad de lluvia, radiación solar, esas variables, varias variables meteorológicas, con un panel solar para que se las pongan en cualquier parte. O sea, la idea era que se las pueda poner en el Cotopaxi, en zonas de alto riesgo, cosas así, ¿no? Pero estas estaciones tenían un gran problema. O sea, eso es importante, ¿no? No compraron las estaciones, sino que les regalaron porque estaban disponibles, pero no las estaban utilizando en una entidad del gobierno. Ya. Estas estaciones meteorológicas lo que tenían es un data logger que o sea, permitía grabar todas las variables necesarias, pero tenía el problema que una persona todos los días, o bueno, frecuentemente tenía que ir, poner una flash memory y descargar los datos. Ya. Entonces, como todos imaginarán, eso no es muy funcional porque no se puede tener una persona yendo todos los días a subirse al Cotopaxi y poner algo, ¿no? Y ya, entonces ese era el pequeño gran problema y no había la alternativa de comprar otra estación, o sea, la idea era utilizar las que se disponía y darles algún uso. Ahí, esperen. Ya. Entonces, para eso, déjenme un minuto que no se me actualizó la presentación. A ver, un momentito para problemas técnicos, ya. Ya, sí, disculpen, continuaré con esto hasta que se me actualice. Como trabajo en dos computadoras, un trabajo es este y el otro en otro. Pero bueno, voy a continuar con la exposición en el punto en que dejé. Como les mencioné, el grupo Synergy consiguió 5 estaciones meteorológicas que son autónomas. Tienen un panel solar y su batería, pero tienen el problema de que los datos solo se pueden acceder con una persona que va, conecta la flash memory y pone a descargar cada cierto tiempo los datos. Entonces, eso no es viable, no es funcional, especial si son 5 y si uno quiere datos en tiempo real, diarios, así. Entonces, lo que me pidieron que yo realice es que de alguna manera pueda sacar esos datos automáticamente. Ya, y ese fue un gran desafío. La solución a la que llegué fue utilizar un Raspberry. A ver, quitamos esto. Configurarlo para que simule ser una flash memory que se conecte con un módulo GSM y envíe los datos a internet. Entonces ustedes se imaginarán, este módulo GSM necesita saldo.
Sí, eso es cierto, ajá, pero ya que la trama se le hizo de cierta forma optimizada, entonces gasta menos de $1 al mes, cosa que es manejable. Para las 5 estaciones son $5, cosa que nos parecía bastante bueno. Ya. Entonces, en eso consiste esta primera parte del proyecto. El proyecto tiene dos partes. La primera es esta de enviar los datos automáticamente. Ya. Y para eso utilizamos un Raspberry Pi 0. Ya, como ustedes se imaginarán, este sistema, al ser autónomo, tiene una batería que está diseñada solo para soportar la carga de los sensores y nada más, ¿ya? Entonces, uno de los desafíos a los que nos enfrentamos era cómo hacer que todas las cosas adicionales que estábamos conectando no consuman mucha energía. Entonces, como ustedes se dan cuenta, en este proyecto hay una parte de software que era programar al Raspberry para que simule ser una flash, después pasa a ser el controlador, procesa el archivo, lo codifique de cierta manera y lo mande por internet. Ya. Entonces, ya. Esa es la primera parte del proyecto con Synergy. La segunda parte consiste en realizar seguimiento solar. Entonces, creo que ya pude actualizar la otra. No. Ok, entonces la primera parte era las estaciones meteorológicas, la segunda parte es de seguimiento solar. Esto consistía en que, no sé si saben qué es el seguimiento solar. Bueno, un panel solar es más eficiente cuando es perpendicular a los rayos del sol. Sí. Entonces, durante el día, dependiendo de la posición del sol, la eficiencia varía. Entonces, la idea del seguimiento solar es que tenga unos motores que no gasten tanta energía y hagan que se alinee a la dirección del sol, ¿no? A ver, déjenme descargar esto otra vez. Ok, entonces, bueno, esa es la segunda parte del proyecto y ya les voy a ir explicando. Ya, entonces, lo que tiene que ver con las estaciones meteorológicas era tanto descargar los datos en tiempo real como subirlos a una plataforma pública. Entonces, para eso desarrollamos esta página web. De hecho, ustedes pueden ingresar ahora. Es meteo-mediosynergy.epn.edu.es. Y ese es el landing page. Ya, tenemos algunas informaciones aquí. Información en general del proyecto, los datos, un mapa solar y opciones para descargar. Ya, ahorita estamos haciendo unos cambios por unos datos que tuvimos problemas, entonces la parte de los datos está en mantenimiento. Ya tengo otro. Pero ya. Ya, ahí sí, disculpe. Ya, entonces, nuevamente estamos aquí. Ya. Como les mencioné, la Synergy tiene 5 estaciones meteorológicas. Una está en un predio de la Poli en el bosque, otra está en la terraza electrónica. Y más o menos esta es la situación que ellos se enfrentaban. Todos los días, o bueno, cada cierto tiempo, se tenía un archivo en CSV que alguien tenía que ir y descargarlo y copiarlo con una flash, ¿no? Las variables meteorológicas se medían es velocidad de viento, dirección de viento, temperatura, humedad relativa, radiación solar y presión atmosférica. La solución era que con del data logger, el Raspberry 0 PW3 simula ser una flash memory y después pasa a ser un computador, ¿no? Que manda con un módulo GSM. Ya. Esa era la conexión y ya. Entonces me quedé explicándoles lo del seguimiento solar. Ya. La primera parte consistía en
las estaciones meteorológicas, la segunda el seguimiento solar. Entonces, aquí, como ustedes ven, ambos proyectos son tanto de software como de hardware. ¿Ya? Entonces, en el seguimiento solar, la idea está en que le siga el panel a la dirección del sol. Pero aquí hay un problema, porque se necesitan 2 grados de libertad para seguir el sol. Uno es en, digamos, norte-sur, que sería así, y el otro es este-oeste, así. Entonces, como ustedes ven en la foto, se tiene 3 diferentes conjuntos de paneles solares. Uno tiene seguimiento en un eje, otro tiene seguimiento en 2 ejes. Ya, el que tiene seguimiento en un eje es el que está en la mitad y se movía de este a oeste, como del amanecer al atardecer. ¿Qué es el movimiento más común del Sol? ¿No es cierto? Nosotros vemos cómo va moviéndose durante el día. El panel de la derecha, en cambio, tiene seguimiento en 2 ejes. Eso quiere decir que le sigue tanto oeste-oeste como norte-sur. Ya. Como ustedes saben, la Tierra tiene un giro, o sea, como que no gira perpendicular al eje del Sol, al plano del Sol. Entonces, durante las estaciones del año, no siempre es norte a sur el giro que tiene. A veces es un poco más adelante o más atrás. Entonces, para maximizar la energía que se extrae del Sol, se necesita también el seguimiento que se incline un poco en la dirección este-oeste. Entonces, bueno, este como también es un trabajo de potencia, ya se tenía un tablero de control que estaba hecho pedazos, como le ven ahí en la foto. Bueno, se hizo full simulaciones para lograr conseguir que le pueda seguir y qué ángulos hay que tener cada seguidor para que funcione esto. Y bueno, creo que podemos continuar esta parte. Entonces, para la parte de las estaciones meteorológicas hicimos una página web. Ustedes pueden ingresar, es meteosynergy.epn.edu.c y está funcional, excepto la parte de los datos y de descargar, está en mantenimiento hasta que hagamos unos cambios en los datos que está mandando. Ya en el landing page, o sea, entonces, como ustedes se imaginarán, este tipo de proyectos es mejor que se lo realice entre un grupo de personas especializadas en varias cosas. Por ejemplo, yo estaba más en el área de sensores y electrónica y un poco de programación de los sensores, ¿no? Y tenía unos colegas que se encargaban de la parte de desarrollo de la página web. Ya. Entonces, en el proyecto de las estaciones meteorológicas se tienen 5. Una está en el bosque, otra en Tumbaco, en el campus aquí de la Poli y en San Bartolo. O sea, todos predios de la Poli, ¿no? Y se tienen todas las variables meteorológicas de cada lugar. Bueno, sí, ahorita está en mantenimiento. La página web tiene información de los diferentes equipos. Creo que hay una pregunta. Ok, sí, en cualquier momento pueden interrumpirme si es que no se ve la diapositiva o no se escucha bien o algo. Como les iba mencionando, en la página web de Synergy se tiene información de los equipos, de las estaciones meteorológicas, que como se imaginarán, un equipo para la radiación solar, un equipo para medir lluvias, velocidad de viento y todas esas cosas ya. Los gráficos que mostrábamos en la página web se pueden poner en resolución cada 5 minutos o cada hora. Ya. Y ya que yo no tengo mucha experiencia en el estudio de variables meteorológicas, no entendía por qué a veces necesitan cada 5 minutos o cada hora. Pero bueno, la página web tenía ambas opciones. Ya también se tenía un registro de las personas que han ingresado y han descargado los datos. Entonces, durante esta presentación les iré dando algunas recomendaciones de la experiencia que tuve al realizar este proyecto, porque era como de las primeras experiencias que tenía así en uno de estos tipos de proyectos, ¿no? Entonces, cuando uno no sabe, mete muchas veces la pata en muchas cosas. Ajá. Entonces, la primera que yo les recomendaría es que ustedes vayan teniendo
marcando su presencia en diferentes proyectos, ¿no? Por ejemplo, aquí ya aparece mi nombre en el desarrollo de la página web, ¿no? Así ustedes ya pueden ir formando un portafolio que les sirve tanto si quieren más proyectos independientes como si quieren conseguir un buen trabajo, ¿no? Bueno, como hay muchas variables meteorológicas, cada una se la representa con un gráfico diferente. Entonces, el sistema de información que alimenta la página web, usamos una base de datos en Firebase. Uno de los problemas típicos que he visto mucho es que la gente no está acostumbrada a pagar por este tipo de servicios, ¿no? Como que piensa que uno paga la página web y ya nunca más tiene que pagar nada más, ¿no? Pero ustedes saben que la base de datos cuesta, un servidor cuesta. Entonces, en el desarrollo del proyecto, para no mostrar ese costo, tuvimos que eh, tomar ciertas limitaciones para que quepa en la capa gratuita de Firebase. Entonces, por eso nos causó ciertos problemas en cuántos datos podemos guardar, ¿no? Ya, más o menos la estructura de la base de datos tiene datos actuales, datos por hora, datos anuales, así. Y agrupadas por las estaciones que tenemos. En el bosque, la Poli, San Bartolo y Tumbado. Ya, más o menos les voy a dar algunas recomendaciones del diseño electrónico. Creo que ustedes no están tanto en esta área, pero creo que tampoco les estaría mal, ¿no? La primera recomendación que yo les podría dar es cualquier diseño que ustedes hagan, primero sea digital. O sea, al hacer circuitos electrónicos pasa mucho que uno puede armarlo en el protoboard y después ponerlo en una placa rápidamente, pero creo que es una mejor práctica siempre tener el circuito digital y mantener versiones. O sea, si son desarrolladores de software, eso es como básico, pero en otras áreas de la ingeniería como que no están acostumbrados o son muy malos manejando versiones. Ya. Como siempre sucede que uno tiene que vender este tipo de proyectos a alguien que no tiene mucho conocimiento, una de las claves es que sea muy visual y llamativo, como que dejando un poco de lado la parte técnica, porque lo importante es vendernos, o sea, que primero nos contraten y de que funcione. Ya, y sí, es muy importante que tomen muchísimas fotos y videos porque siempre se necesita presentar informes, evidencias de avance y cosas así. Ya. Con respecto al proyecto de seguimiento solar, había que hacer un tablero de control que alimenta, o sea, los paneles alimentan un controlador que carga unas baterías, ya entonces eso está diagramado en este circuito. También se hizo algunos cases para tanto almacenar sostener el Raspberry Pi 0 y el módulo SIM 900. Creo que estas cositas que no tienen un costo tan elevado le hacen ver al proyecto más profesional en lugar de tenerlo todo pegado así con cinta o flotando en el tablero, ¿no? Ya. Si alguien de ustedes es electrónico, tal vez se pregunta por qué no se usa un PLC. Y hay más o menos un debate al respecto de eso. O sea, hay mucha gente que piensa que puede abaratar costos usando Arduino y módulos así. Creo que hay una pregunta, déjame ver. Ya, depende qué parte del diseño. Por ejemplo, este diseño del tablero de control se hizo en AutoCAD eléctrica. Los diseños en 3D para los cases de los diferentes equipos se hizo en Fusion 360, pero pueden usar cualquiera. Pueden usar Tinkercad, Inventor, SolidWorks, cualquiera. Creo que el programa no es tanto muy importante, más bien es que lo sepan usar bien. O sea, el que usen, que lo sepan usar bien. Ya. Bueno, con respecto al diseño electrónico, aquí están los diferentes componentes que controlan los seguidores solares. Entonces, uno puede siempre presentarlo en el esquemático, pero la gente que no tiene experiencia leyendo estos diagramas tal vez no entiende. Entonces, como más fácil mostrarle de aquí va el Arduino, aquí van los diferentes componentes. Bueno, también hay unas tarjetas de conexión de los diferentes equipos y bueno, eso también se tiene en diseño. Ya, como les mencioné, es importante siempre tener los diseños llamativos para mostrar a gente y
esto también les da cierto valor de que su trabajo es como más profesional, ¿no? Ya. Algo muy importante que me faltó mencionar en los seguidores solares es que se necesita un sensor que se debe poner en el panel para saber qué orientación tiene. ¿Se me entienden? Porque sin ese sensor yo solo tengo un motor que le dice, muévete más, le dice que se mueva, pero yo no sé en dónde el rayos está. Y hay problemas en estos sistemas que tienen motores con estructuras metálicas porque si se presiona mucho, tal vez roza la estructura metálica y se daña el motor y hay que comprar otro, es un relajo. Entonces, se utilizó estos sensores MPU 6050 y se hizo un case porque como están en la intemperie se dañan, entonces hay que hacer un case, un conector para que se conecte. Ya, entonces, bueno, aquí creo que vuelvo a algo que dejé inconcluso anteriormente, es que cuando se hacen este tipo de proyectos, la vía profesional es usar sensores comerciales que son muy costosos. Digamos, un inclinómetro cuesta $300 más o menos, pero ese ya solo es de poner, atornillar y ya te da los datos chéveres. Pero como la realidad del Ecuador es que no se tiene siempre suficiente presupuesto, una alternativa es hacerlo con sensores de bajo costo, pero creo que nada es gratuito en la vida, entonces las cosas que uno se puede ahorrar un poco en el valor económico, las tiene que pagar en otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en desarrollo, en pruebas, así. Ya, alguien me preguntó sobre los problemas en el área de bases de datos, entonces voy a pasar esa parte ya. A ver, déjenme encontrar una referente ya. Uno de los problemas que tuvimos y creo que fue, fue un error que cometimos desde el inicio, fue que nosotros queríamos implementar un sistema de monitoreo, es decir, si alguno de los datos se cae, si las estaciones no me están mandando datos, que me avise para yo ver qué está pasando y ver qué hago, ¿no? Pero como eso exigía un esfuerzo más e implementar más cosas, lo tuvimos que cortar para caber en el presupuesto. Ya, pero eso ahora nos pasa factura porque tenemos 5 estaciones, entonces nadie puede asistir frecuentemente a ellas, ¿no? Digamos dónde está Tumbaco y qué lejos es Tumbaco, ¿no? Para saber qué es, ya, sí, justo un chico me está preguntando acerca de cada cuánto hacemos mantenimiento. Ya, en nuestro contrato dice que hay que hacerlo 2 veces al año, pero eso significa que cada 6 meses pueden estar la página sin datos y eso no es viable. Entonces, yo lo que hago de vez en cuando es ingresar al servidor por SSH y veo los logs. Entonces digo, chuta, se cayó la estación de San Bartolo, se cayó la del Bosque. Y bueno, es lo que les comentaba, ¿no? O sea, creo que en ciertas cosas uno sí tiene que presionar y decir que esto es indispensable, a pesar de que el cliente no lo vea tan así o quiera eso reducirlo, ¿no? Porque sí, o sea, este es un problema que todavía tenemos, que a veces algunos datos se caen por algún motivo. Ya, alguien me pregunta si existe alguna condición que cause sobrecarga en los medidores. Ya, entonces voy a volver a esta parte un rato para contestar esta pregunta. Ya, esta estación meteorológica, los sensores que les muestro son sumamente costosos. O sea, toda la estación cuesta como $50,000. Entonces, estos son robustos. O sea, a tormentas eléctricas, a lluvia, a sol. El problema está en el tablero de control. Este tablero de control no era muy profesional. Entonces, hubo una tormenta eléctrica que como no había buenas conexiones, quemó algunos equipos. Ya. Y bueno, eso también es un problema, pero creo que es más del área eléctrica. Ajá. Entonces, bueno, ahora tuvo que poner unos mejores equipos para que ya no pasen esas cosas. Ya, pero de ahí en sí el sensor es como resistente. Entonces, creo que usar Arduino ahora me empiezo a inclinar a que solo no en cosas tan críticas, diría. Ya, ok, entonces voy a continuar con la presentación. A ver.
Alguien, ya que sé aquí, les comento esto. Alguien me preguntó sobre los problemas que tuvimos en el sistema de información en la base de datos. Ya, un problema que tuvimos es que como no había la posibilidad de tener un gasto fijo para mantener servidores y bases de datos, tuvimos que limitar los datos que guardamos en Internet, en la nube, para estar en la base, en la capa gratuita de Firebase. Ya, entonces, estamos como que en el límite, ¿no? Ya cada vez que parece y era que se va a llenar, tenemos que hacer respaldos en discos duros locales, ¿no? Ya. Voy a continuar. Ya. Okay, bueno, aquí tenía algunas gráficas de cómo es el seguimiento solar, pero bueno, más o menos ustedes se imaginarán que el dispositivo tiene que orientarse a cierto ángulo y tenemos que hacer un controlador que le siga, ¿no? Entonces, bueno, esto se hace por software. Ya. Entonces, bueno, hicimos algunas gráficas de este seguimiento y ya. Una parte importante que me parece en este tipo de proyectos, cuando uno está proponiendo y aceptando un trabajo, a ver, creo que hay más preguntas. Ya, alguien me pregunta qué pasa cuando el Raspberry recolecta la información y, ya, o sea, lo ideal, lo que esta gente de la meteorología quiere es que no se pierdan los datos. Y pasa mucho de que el Raspberry descarga el PDF, lo procesa. Nunca hemos tenido problemas en esa parte. El problema más surge al conectarse al Internet. Como usamos un módulo SIM 900, ese módulo es medio falloso, la verdad. Entonces, a veces a la mitad de conectarse a la red celular y subir los datos, ahí a veces se cae. Ese es el mayor problema que tuvimos. Entonces, lo que hicimos es que solo cuando el Raspberry está seguro de que ha subido todo, o sea, recibe el acknowledgement de haber subido a la base de datos, entonces ahí elimina el archivo. Si no, sigue intentando. Ya. Y en Firebase por código se corrige cuando el archivo está completo. A ver, creo que aquí hay otra pregunta. Ya, como tenemos un data logger, consideramos que los datos ahí están 100%, son fiables, ¿no? O bueno, en este sentido no hicimos ningún tipo de validación. Como no tenemos conocimiento de las variables meteorológicas, obviamente no sé si algunos están bien o están mal. Así que sé que los de Synergy hicieron pruebas entre varias estaciones para ver cuán similares son. Ajá. Entonces solo le decimos, esto es lo que nos dio el data log. O sea, debemos asegurarnos de que los datos que ellos nos dieron, que el data logger da, les damos a ellos completitos. Ya, alguien me pregunta qué problemas hay al hacer con materiales económicos. Ya, entonces voy a volver a una parte del diseño porque esto sí creo que es full importante. Ya, aquí. Ok, entonces esta foto representa todas las cosas externas que le pusimos al datalog. Abajo está el módulo SIM 900, el Raspberry Pi 0 y un regulador de voltaje. Entonces, si yo les preguntara a ustedes cuál creen que es el que más falla aquí, no sé si muchos dirían que es el regulador de voltaje. Ya. Esta cosita, lo único que tiene que hacer es toma los 12 voltios y los convierte en 5 voltios para alimentar al Raspberry. Ya. Y bueno, era importante, es indispensable porque de ninguna otra parte podemos sacar 5 voltios. Ya. Entonces, el que más ha fallado es este, por comprar uno chino medio barato. Entonces, en ese caso, yo creo que, en especial cuando uno usa este tipo de hardware, creo que sí hay que ir con cosas un poco probadas en el sentido de largo tiempo, o sea, que dure unos 5 años, unos 2 años y que no se dañe después de un mes, ¿no? Entonces, es difícil que uno pueda probar un sensor por tanto tiempo, ¿no? Así que yo creo que hay que ir con alguno medio de marca o reconocido. A ver, hay bastantes preguntas. Déjenme ver en cuál me quedé. A ver, ya alguien me pregunta fuentes de financiamiento para realizar estos proyectos. Yo creo que este tipo de proyectos que combinan tanto el desarrollo de software como sensores
se podría catalogar en el área de IoT. Yo lo que he visto, la verdad es que hay mucha gente interesada, pero que no ha podido. Digamos, a mí me han hablado para hacer proyectos similares en plantaciones de cacao, por ejemplo, que ellos necesitan, digamos, ellos secan el cacao en la calle, no sé si han visto yendo a la costa, en la avenida, ahí ponen el cacao, se seca y lo vuelven a recoger. Y eso tiene muchos problemas, porque si llueve, hay que recoger el cacao. Es como la ropa. Si vas un auto, o sea, va manchando, o sea, no es una buena idea. Entonces, uno de los proyectos era hacer una máquina relativamente económica, ¿no? Porque las que sí existen, pero son muy caras traer y no hay mantenimiento. Entonces, una idea era hacer una de estas máquinas, programarla para que haga las cosas que tiene que hacer. Entonces, yo creo que el financiamiento viene de la empresa interesada. Lo único que deberíamos hacer nosotros es ver cómo les vendemos. Creo que la parte importante es decirle que tiene que invertir para ganar en su proyecto, ¿no? O sea, mostrarle las ventajas que se tiene. Ah, ya. ¿Cómo se hizo para que el Raspberry funcione para dar acceso al Internet? Ya, usamos un sensor. O sea, como ustedes saben, el Raspberry Pi tiene Wi-Fi, ¿no? Pero no tenemos Wi-Fi en Tumbaco. No hay Wi-Fi en el bosque. Entonces hicimos un módulo GSM. El módulo GSM, uno compra un chip, le pone y eso me da acceso al Internet. Ya, pero no lo podemos tener siempre prendido porque gasta full sal. Entonces, por código lo encendemos el módulo. Por código lo configuramos. Ya, hay algunas librerías para usar estos módulos para que me dé Internet al Raspberry. O sea, esto se mandan por comando SAT, pero no hicimos eso. Usamos una librería que ya nos da acceso a Internet. Ah, ya, alguien me pregunta cada cuánto actualizan los datos de la base de datos. Ahora los actualizamos una vez al día. Lo ideal era subir cada 5 minutos, pero la batería no nos da. O sea, la batería se caía y se apagaba todo. Es por el módulo GSM. O sea, tenemos uno medio sencillo, pero tiene un pico de corriente cuando se conecta al internet que gasta mucho la batería. Entonces, lo podíamos hacer cada 5 horas, pero en días muy nublados o algo así se caía. Entonces, una vez al día es súper efectivo. A ver, alguien me pregunta si los datos se ayudan con paneles solares y baterías para funcionar. Se pueden obtener datos en la noche o días lluviosos. Sí, o sea, como les mencioné, la batería dura súper bien para enviar datos diariamente. Sí fue bien difícil incorporar el Raspberry a este tipo de estaciones meteorológicas. Yo creo que hay muchísimas oportunidades en la industria nacional en la que requieren este tipo de acomodos de equipos más costosos. Por ejemplo, yo escuché de una máquina, no me acuerdo exactamente para qué era, que una de sus funcionalidades se dañó. Era para cortar unos sobres, algo así. Y como era muy caro y no hay técnicos aquí, entonces ellos necesitaban arreglarla de alguna forma. Entonces, bueno, hay muchos de estos casos. Ya, ¿cuántos Raspberries hay en cada estación? Ahorita estoy contestando las preguntas, una en el orden que me vinieron. A ver, esta dice, ¿cuántos Raspberries hay en cada estación? O sea, hay 5 estaciones, una en cada punto diferente y cada uno solo tiene un Raspberry porque no hay necesidad de que haya más de uno. O sea, el Raspberry se conecta con el data logger, simula hacer una flash memory, el data logger graba en el Raspberry y eso procesa el archivo CSV para subirlo a internet. A ver, la siguiente pregunta dice, ¿los sensores que están implementados a los paneles deben cumplir con ciertas características especiales dependiendo del lugar? Sí, aquí Ariana Catani pregunta de si los sensores en los paneles deben cumplir ciertas características. Entonces, sí, son estos sensores de aquí. Déjenme les indico, porque esto creo que es importante ya. Estos paneles solares, cuando se mueven, es necesario saber en qué inclinación tiene. Entonces, un inclinómetro cuesta como $300. Necesitábamos 3, son $900 solo en el sensor. Entonces, estaba muy por encima de lo que teníamos, ¿no? Así que lo que hicimos fue, utilizamos un sensor baratito, súper baratito, o sea, vale $3. Y le hicimos un case
lo conectamos, o sea, y le instalamos un puerto de conexión y lo programamos desde un Arduino ya. Entonces, esa fue como que la solución barata, pero nos tomó muchísimo tiempo de desarrollo porque este sensor me da los datos crudos. Entonces, había que hacerle mucho procesamiento para evitar los problemas del ruido. Y entonces, bueno, voy a continuar con las preguntas porque, a ver, déjenme ver en cuál me quedé. A ver, la siguiente pregunta de Washington Villares es... Ya, me pregunta si cada medición utiliza un data logger. No, o sea, un data logger es como una pequeña computadora que de diferentes sensores toma la información. Y, o sea, de hecho, un data logger como más profesional me habría dado la posibilidad de subirlo al internet directamente. O sea, es que volviendo un poco al inicio, la estación meteorológica de la que se dispone fue regalada. Entonces, no había cómo cambiarle las características. Porque si hay data logger que tienen módulo GSM, de hecho, o sea, uno le pone un chip y le programa para subir directo a un servidor FTP. Entonces, es como que ya resuelve el problema. Pero como estas estaciones no fueron compradas, sino que las donaron a la universidad, no tenían esta funcionalidad. Entonces, tuvimos que hacer todo el liazo para poder subir los datos. Y bueno, ya hay un data logger por cada estación. A ver, alguien me dice, para hacer una configuración del Raspberry es necesario contar con una tarjeta SD o micro SD. Sí, o sea, el Raspberry no tiene un disco duro, sino que uno le pone una tarjeta micro SD, que es el disco duro que va aquí. Entonces, claro, el disco duro es la tarjeta SD. Alguien me pregunta si es una opción alternativa al Raspberry y cuál fue. Ya, ahora, no sé si ustedes están muy al tanto, pero existen millones de microcontroladores o estas computadoras en single board computer, se dice, o sea, en un chip o bueno, en una placa. Pero utilizamos esta porque, bueno, la básica, ¿no? Es con la que más experiencia tenemos y es de las más populares. Y este tiene ciertas ventajas porque implica que muchas librerías ya están implementadas. Por ejemplo, una librería para conectarse con el SIM900 ya está hecha para el Raspberry Pi. Entonces, es muchísimo más fácil conectarse a internet con la librería que apunte comando AT, o sea, habría sido aún peor el proyecto. De ahí, a ver qué otra cosa me pregunta este chico. Ya. Y otra, bueno, esa era una cuestión. De ahí otra cuestión aún más importante era que necesitábamos la funcionalidad de que simule ser una flash memory. Y eso, hacerlo con un Arduino habría sido súper complicado. De ahí el Raspberry Pi 0, como tiene Linux, uno de los... fue relativamente más fácil hacer que este simule ser una flash memory. Porque uno de los dos puertos USB que tiene es OTG, que bueno, significa que básicamente puede simular ese comportamiento, ¿no? O sea, también se lo puede utilizar para simular que es un teclado, un ratón, cualquier tipo de dispositivo USB, una palanca. Entonces, yo sí tenía conocimiento de que lo utilizaban en estas aplicaciones, entonces imaginé que iba a ser más fácil con esto, porque no he visto que hagan con algún otro tipo de dispositivo este tipo de cosas. Sí, o sea, el Raspberry es una computadora y es súper económica, digamos, el cero vale $10. Entonces, y solo hay que instalarle Linux y se lo puede utilizar para cualquier cosa. Yo le he visto que lo utilizan en un montón de cosas. Por ejemplo, bueno, más cosas de entretenimiento. He visto que hacen consolas así de Nintendo con uno de estos. Tipo PlayStation, PSP, el que era portátil, ya. Pero de ahí se lo puede utilizar para medir sensores. Se lo puede utilizar como servidor. Incluso he escuchado que tiene algunos módulos para gestionar impresoras 3D. O sea, uno sube un sistema operativo que de hecho ya está y le conecta a la cámara, apunta a la impresora 3D y hace varias cosas en la impresora 3D.
Entonces, hay full aplicaciones para este dispositivo. Pero como les menciono, hay que tener bastante cuidado. Alguien me pregunta cuántos voltios consume. Consume, o sea, se alimenta con 5 voltios, pero se consume relativamente bastante energía. O sea, se necesita una buena fuente de 3 amperios y sí debe ser buena. Y no es muy costosa, pero si en cambio ustedes les ponen cualquier fuente que ustedes tengan en su casa, volvemos al mismo hecho que les mencioné, que si utilizamos estos dispositivos de bajo costo, hay que asegurarse que sean unos medios buenos. A ver, la siguiente pregunta es, ¿quién predeterminado un tiempo para cambiar el Raspberry o actualizar otras versiones? Ya, bueno, ese es un error garrafal que tenemos, que no planificamos una actualización de software. Entonces, hasta ahora van unos 3 años, los dispositivos no han fallado, el único que ha fallado algunas veces es el regulador de voltaje. Este que les muestro aquí, ya, el negro chino aquí, malísimo, malísimo. O sea, y de hecho trabaja muy por debajo de su límite. Creo que era de, ¿cuántos amperios era? Creo que es de 5 amperios y ya el Raspberry se supone que es a máximo 3. Y se quemó, se ha quemado 2 veces ese dispositivo. Entonces, y claro, o sea, ahora ya sé que ese dispositivo se quemó, pero en ese momento algo no valía y tomó un tiempo considerable encontrar qué dispositivo era el que exactamente estaba fallando. Ya, ok, entonces, bueno, ahí creo que sí se terminaron esta serie de preguntas. Voy a continuar explicándoles del proyecto las demás cosas que puse en la presentación. Ya, entonces lo que les estaba mencionando es que algo muy importante es establecer de manera clara los requerimientos al iniciar el proyecto. Ya, una de las cosas más importantes es documentar todo. Hicimos esta visita en este tiempo, hicimos esta actualización en este momento, probamos este software, así. Ya, claro, eso siempre de alguna manera implica más tiempo y más costo, pero creo que en el largo plazo, o sea, si eso no pasa de ser un proyecto así como que demostrativo de la universidad a un proyecto ya real, sí es muy necesario. Algo que me he dado cuenta es que este tipo de clientes que no tienen, como que no es su área de expertise, digamos, algún proyecto en alguna granja o algo así, siempre van a querer más cambios. Entonces hay que saber en qué momento, o sea, hay que dejar claro de vamos a llegar hasta acá y cualquier cambio adicional se puede hacer en una mejora del proyecto o algo así, ¿no? Entonces, esto es importante. Ya, bueno, lo del monitoreo y mantenimiento, creo que es muy importante, o sea, saber tener alertas para ver que los sistemas no se caigan y no tener que esperar 2 meses y cuando alguien quiere descargar los datos darse cuenta que algo ha estado mal, ¿no? Y ya. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, una de las cosas que tenemos que hacer era presentar los resultados en gráficos de las variables meteorológicas y les pedimos que nos llenen esta tablita. O sea, por ejemplo, qué variables quieren, qué unidades tienen, qué gráfico hay que usar y qué descripción tienen. Porque obviamente nosotros no sabemos de variables meteorológicas ni cómo se representan, ¿no? Ya, entonces, en el caso de la velocidad de viento, es tanto magnitud como dirección, ¿no? Entonces, ya ahí hay un gráfico que más o menos dice sopla full viento hacia el oeste. Ya, continuando con esto. Ya, otra cosa que considero muy importante es qué tipo de documentación van ustedes guardando en los proyectos. Yo creo que esto también se debe incluir a lo que ustedes hacen una propuesta, en cuánto tiempo me va a tomar redactar todos estos informes y todos estos manuales. Otra cosa es que les van a llamar mucho de, oye, se me dañó esto, ¿cómo cambio esto? Algo así. Entonces creo que estas consultas también ustedes deben tenerlas en cuenta. Y en general es bueno mantener muchos documentos porque uno se olvida. Entonces, si uno se olvida, peor las personas que no lo hicieron, ¿no? Hay que hacer un readme de cualquier cosita. Hay que utilizar una de estas herramientas que genera las dependencias automáticamente. Por ejemplo, en Python es piprex. Ya.
para que uno no diga, ah, chuta, ¿qué había que instalar? Había que instalar el cliente de Firebase, el Matplotlib, ya. O sea, uno como ya lo tiene en su compu sabe, pero se lo pone y lo manda a ejecutar en el servidor y no se acuerda todas las dependencias a lo que le ejecute, en algún momento algo va a faltar y se va a caer todo. Bueno, hay una pregunta, la voy a contestar en un segundo. Alguien me dice si el proyecto es adaptable a diferentes zonas del país. Sí, yo creo que sí. De hecho, ese es el plan, porque, bueno, lo que les voy a comentar es más o menos chisme, pero es la información que yo tenía, es que el gobierno de Japón al Ecuador le donó 30 de estas estaciones meteorológicas. Cuestiones diplomáticas, creo. Supongo que ellos no saben qué hacer, entonces es legal. Pero estas están parqueadas en un ministerio, no sé exactamente cuál ministerio. Entonces, un profesor de la Poli, que también trabajaba para el ministerio, se dio cuenta que esas estaciones estaban ahí empolvándose y pidió el traspaso para que estén a cargo de la Poli. Entonces, es por eso que la Poli tiene 5 de estas estaciones, pero tiene el problema de que no envían datos a internet. Entonces, la idea que tenía el director de este proyecto era ponerlas en varios lugares. O sea, en este momento se instalaron en los predios de la Poli, pero se pueden poner en cualquier parte. Y de hecho, yo creo que sería muy útil porque estoy seguro que hay muchos lugares en los que no se toman las variables meteorológicas que deben servir para full cosas, ¿no? Lluvias, sequías, o sea, radiación, y se les puede poner. Y con una inversión relativamente baja, se puede tener muchísimos datos. Imagínense, hay 30, usted se puede poner en 30 ciudades, en 30 puntos diferentes. Pero bueno, eso no es tanto mi competencia. O sea, a mí lo que me dijeron es, ¿sabes que esto funcione? Y ellos son los que son los datos o ven en dónde los instalan. Ya, ok. Como les iba mencionando, algo muy importante de estos proyectos es la documentación que ustedes tengan como desarrolladores, ¿no? Lo que me he dado cuenta es que los clientes dicen, pásame por Flash, o pásame por mail o por WhatsApp, el código para tener el respaldo, pero después es un relajo. Entonces, yo creo que hay que ir evangelizando a la gente y que se creen una cuenta en GitHub, ¿no? Ya, un problema que hay es cómo se hace el traspaso de información y se da el control a los clientes, ¿no? Porque uno no puede estar toda la vida en estos proyectos. Entonces, eso hay que planificar desde el inicio. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Quién es el docente encargado en estas estaciones? Bueno, en la Poli el profesor director de Synergy es Freddy Ordóñez. Ok, entonces, bueno, voy a continuar explicándoles esto de la documentación. Ya, algo muy importante es cómo yo paso de este programa en mi máquina virtual a los servidores de ellos, ¿no? Porque, o sea, uno podría estar gestionando, si no es muy complicado, continuamente como yo hago, en este caso, de hecho, pero ya más profesional es pasar todo el control a los encargados, ¿no? Entonces, bueno, más o menos uno tiene que ya ir teniendo plantillas para hacer manuales, que nomás hay que poner, por ejemplo, una descripción, un proceso de instalación, así. Hay que ponerle un README a cualquier proyecto, cualquier archivo de código ejecutable, ¿no? Como les mencioné, hay que generar automáticamente estos archivos para instalar las dependencias, porque, o sea, uno se acuerda, digamos, en el corto tiempo no se acuerda, pero después, o alguien externo, le va a tomar mucho tiempo encontrar qué dependencias exactamente hay que utilizar, ¿no? Ya, bueno, hay que utilizar GitHub y compartir así, mantener las versiones así, obviamente, y las contraseñas. Ya, esto creo que es súper importante y no sé cuál sería la manera ideal. Lo que nosotros llegamos a hacer es, digamos, aquí es un ejemplo, whatever, ¿no? De un servidor FTP, ¿cómo le doy el acceso? Yo creo que hay que utilizar una de estas herramientas que son de gestión de contraseñas. Y obviamente no vamos a pagar, o bueno, no sé. Pero creo que se pueden crear un correo falso, se crean una cuenta y en la capa gratuita pueden compartir todo lo que sea necesario, ¿no? Ya. Y claro, no hay que utilizar el password 123, ¿no? Sino generar automáticamente una contraseña robusta.
Ya, bueno, más lecciones que hemos tenido. A ver, aquí hay otra pregunta. Ya, alguien me pregunta si almacenamos todos los datos en algún servidor y los tenemos en Firebase, pero como no podemos guardar todo en Firebase dentro de la capa gratuita, hacemos respaldo en discos duros físicos, estos de 1 TB HDD. Y ya, entonces, cada cierto tiempo, esto se va guardando y los gestionan los del grupo de investigación de Synergy. No sé si han hecho algún tipo de estudio de Machine Learning o de Big Data con estos datos, pero sí, ellos lo tienen. Ah, me pregunta por qué exactamente qué cosa. ¿Por qué está en Firebase? Porque tiene que estar en la nube y utilizamos la capa gratuita. ¿Podría haber estado en cualquier otro proveedor de la nube? Creo que sí, en Azure o en AWS. No les podría decir cuál es mejor o cuál tiene más ventajas. Eso lo hice en conjunto con los desarrolladores de la página web. Pero el análisis de Big Data, creo que ese es el plan. No sé si tenemos los datos, hay que utilizarlos para algo. Ah, ¿por qué no se usaron servidor? La Poli tiene servidores, pero tiene muchos problemas. Alguna vez hice un trabajo en ese sentido. No es fácil acceder, se caen mucho y al final de cuentas son como más costosos. Entonces, aunque creo que sí se puede solicitar, pero digamos, bueno, en un proyecto muy aparte nosotros pedimos un servidor para montar una página web de otra cosa y las características del servidor son muy chiquitas y es muy lento y la página web con este servidor se tarda 1000 años en cargarse. Entonces creo que en ese sentido, de lo poco que sé de desarrollo web, creo que es mejor si utilizar un proveedor de la nube. Ah, ya. Alguien me pregunta si hay cómo acceder a los datos para hacer análisis. Sí, de hecho ese era el objetivo del proyecto. O sea, ahorita está en mantenimiento la visualización de los datos, pero ustedes pueden descargar. Hay un proceso, déjenme les muestro el dashboard. Y aquí. Ya, descargar los datos. Ajá. Él tiene algún botoncito, ustedes solo tienen que registrarse y pueden descargarse todos los datos que hay. De ahí, bueno, de hecho tenemos un dashboard de las personas que han accedido y quienes se han descargado los datos. Entonces sí los pueden utilizar. Y si es que quieren directamente pueden hablar con el doctor Freddy Ordóñez, que es el responsable de todo. Ok, entonces voy a continuar hablándoles de esto. A ver, ya. Ya, ok, entonces bueno, hay que llevar registro de varias cosas, ¿no? Facturas, horas trabajadas, visitas, cotizaciones. Ya, eso va a ser que, o sea, tal vez en las primeras veces sea medio desordenado, pero con un poco de proyectos ya van adquiriendo una mayor expertise, ¿no? Por ejemplo, algunas facturas de algunos equipos que tengo que comprar, algunas cotizaciones de unas canaletas, así, ya. Algo que a nosotros nos pasó es que hacíamos solicitudes de visitas y alguna vez necesitamos ver cuándo visitamos qué lugar y no teníamos porque sobreescribíamos el mismo archivo de solicitud de visitas. Entonces yo creo que cada nueva visita un nuevo archivo y así empezamos a hacerlo recientemente. Y es full útil porque yo sé visité Tumbaco y San Bartolo tal fecha, visité el bosque en tal fecha. Yeah. Entonces, claro, y uno no se gasta nada creando un nuevo archivo de Word, ¿no? Y listo, disculpen si la presentación fue media desordenada, fueron muchas cosas, pero lo importante era tratar de transmitirles las experiencias y algunas lecciones que nos quedaron de estos proyectos, ¿no? Muchas gracias y si tienen alguna duda, aquí les estaré contestando. Ok, bueno, muchas gracias, Jonathan. Muy interesante tu experiencia con este tipo de datos, ¿no? Y manejo de datos. No sé si, bueno, en el transcurso de toda la exposición se han venido dando las preguntas. No sé si quizá alguien más tenga alguna otra pregunta. Y si no, pues para dar por finalizada la charla. Sí, muy Ya, chévere presentación. Interesante, ¿no?
Sí, ok, sí, espero que algunas de mis experiencias o las cosas que tuvimos que atravesar en estos proyectos les hayan servido, porque al igual que ustedes, o sea, uno también fue estudiante y no sabía cómo empezar, y en el transcurso de la marcha, o sea, metió muchas veces la pata. Entonces, si alguna cosita se pueden llevar, creo que la charla habrá sido productiva, ¿no? Ah, y bueno, Isa les puede pasar mi contacto si es que necesitan algún tipo de pregunta adicional o alguna cosa, ¿no? Estaría encantado de contestar cualquier cosa, cualquier duda que puedan tener después. Ok, bueno, muchas gracias. Yo te agradezco mucho una vez más por habernos ayudado con esta charla tan interesante y muy curiosa también, ¿no? Ujú. Ok, muchas gracias. Por favor, a los asistentes a la charla les paso por el chat un enlace para que por favor me ayuden llenándolo, ¿sí? Y con esto daríamos por finalizada la charla. No se olviden de contestar ese formulario y una vez más, muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Una buena tarde. Oye, se desconectó.